Falta medio minuto para que sean las 8 de la tarde y me llena de orgullo y satisfacción presentar a nuestro siguiente invitado, don Joaquín Nebreda. Buenas tardes. Muy buenas tardes, feliz año. Lo mismo. Que además de jurista es escritor de algunas cosas. Déjame su libro. No es un libro nuevo, lo cual tiene más valor, porque aquí los que vienen a presentar su libro nuevo siempre están pues en el filo de la sospecha. Este libro se titula Historia traicionada, Nación Española y refutación del nacionalismo vasco. Y tiene un montón de circunstancias que me han hecho pensar a mí que si yo quiero llegar al fondo, explicarles, transmitirles a ustedes las mentiras pecaminosas del cupo vasco, tengo que contar con don Joaquín. Lo voy a hacer encantado. Lo primero de todo, el País Vasco está disfrutando de una financiación efectiva que duplica la del resto de las regiones españolas. Sí, sí. ¿Cómo lo Tiene ves? un sistema que se llama un sistema fiscal, que es el concierto económico, que tiene un origen histórico absolutamente contrario al fin conseguido. En 1845, aquel ministro Mon de Hacienda, que fue tan famoso, intentó unificar la fiscalidad en España, que había entre 80 y 100 tipos fiscales distintos, porque lo de los fueros había por toda España. El fuero no es más que una descentralización del poder absoluto del rey, no tiene otra historia. Y lo consiguió bastante, pero en 1876... cuando la equidad fiscal, la igualdad fiscal está establecida desde 1812 hasta la actual Constitución, en 1876 Cánovas vio tengo por aquí algún texto de Cánovas, que en el País Vasco se pagaba mucho menos al erario público que el resto de España. Y entonces estableció un concierto económico. Acababa de terminar la Tercera Guerra Carlista, la situación económica del País Vasco era mala porque estaba destruida, había una importante destrucción, y entonces Cánovas, con buen criterio en aquel momento y con muy malo, visto lo que ha ocurrido, dijo, bueno, vamos a darle un margen de 8 años a las 3 diputaciones vascas para que se repongan y empiecen a pagar lo que nunca habían pagado, porque no es que en la época foral hubiera habido concierto económico. El concierto económico lo inventa Cánovas del Castillo. Durante la época foral lo que se hacía es no pagar. Se pagaban servicios que se prestaban y donativos a la corona, pero no había una tributación al Estado absoluto, que era el reino, ¿no? Bueno, y estableció un régimen que llamó concierto económico, en el que dice, vamos a darles 8 años, he traído hasta los textos, si alguno quiere entretenerse. Vamos a darles 8 años para que se pongan en igualdad de condiciones, porque es lo que manda la Constitución, todas las constituciones. La ley de 1876, que se llama de derogación de los fueros, no es derogación, en realidad es de consunción de los fueros, porque las dos cosas que quedaban de foralidad eran la milicia, que la recluta se hacía en el propio País Vasco, y la no tributación. Esas dos cosas desaparecen. La milicia se resuelve, en un par de años estaban ya los quintos, como cualquier otro ciudadano español, y el concierto económico, pues la élite económica del País Vasco, no los nacionalistas, que no existían, vamos, si existían, estaban en la cuna, la élite económica de las 3 provincias vascas insistieron en mantener y consiguieron el concierto económico. 8 años de plazo. El concierto económico se ha ido prorrogando. A los 8 años se prorrogó en otros 8, luego pasó a 12 años y el general Primo de Rivera y luego el general Franco, o sea, 2 dictadores, pasaron a 25 años el concierto económico. Cuando ahora dice que es un derecho histórico, pues es un derecho histórico creado por 2 generales dictadores, lo cual es un chiste, vamos, ¿no? Enterría dice, hablando de la disposición adicional primera del que quieren agarrarse sobre los derechos históricos, dice que los derechos históricos son una fórmula inespecífica. ¿Qué es una inespecífica? Pues una fórmula en la que no participa de ninguna especie. ¿Y qué es algo que no está en ninguna especie? Pues nada, pues no hay nada que no esté en alguna especie, ¿no? Bueno, pues así las cosas. Se traspasa con Primo de Rivera a 25 años, con Franco a 25, que acaba en el 76, es decir, después de muerto Franco. Y es ahí donde los nacionalistas toman el mando de la situación y en la Constitución española,
con la intención de que el PNV vote el referéndum constitucional a favor, se inventa la película de los conciertos económicos. La inventó Miguel Herrero y Rodríguez de Piñón, que tiene 2 libros o 3 libros. Bueno, uno de ellos es el discurso de ingreso en la Academia de Ciencias Morales, en lo que él quiere demostrar que existen los conciertos económicos, perdón, los derechos históricos. Lo único que se prueba es que no hay derechos históricos, que eso es imposible, porque todo el mundo sabe que hay derechos vigentes y luego historia del derecho, que es otra película. Bueno, y en este ámbito aparece el concierto económico del 81. El concierto económico anterior, el de Franco, era un paraíso fiscal. Álava y Navarra eran paraísos fiscales porque se tributaba menos. Y había gente que tenía de Vizcaya o de La Rioja, que teniendo un inmueble en Álava o Navarra, se censaban allí y estos cotizar como eran paraíso fiscal. Hoy no es un paraíso fiscal. Hoy los vascos tributan igual que tienen el mismo tipo de IRPF y de patrimonio que todos nosotros, con el margen ese de la... Bueno, ya me he perdido, porque he querido hacerte entrar en situación. Muy atinado. He querido entrar en situación. Y entonces, lo que ocurre es que el concierto económico ahora solo es que consiste en que se pacta entre el gobierno de la nación y el gobierno vasco pactan un cupo que es por el que pagan, en este caso es el 6,24%, de todas las actividades del Estado en las que se desarrollan en el País Vasco. Es decir, el ejército, que se desarrolle, que se beneficia al País Vasco, ¿no? Exteriores, defensa, todas las que tú quieras, ¿no? Y eso, teóricamente, podía ser equilibrado y equitativo. Como te decía todo depende de cómo se calcula el cupo, que es a lo que vamos. Cómo se calcula el cupo y qué se mete en la base del cupo, ¿no? Exactamente. Evidentemente.